La potenciometría es un método que involucra todas las propiedades electroquímicas con las que cuenta una solución para así obtener la concentración del analito que se encuentra presente en ella y se desea conocer. Es un método analítico electroquímico basado en la medida de la diferencia de un potencial entre electrodos sumergidos en una solución, siendo el potencial de uno de los electrodos función de la concentración de determinados iones presentes de la solución. La medida de los potenciales de electrodo permite obtener de forma directa la concentración de la sustancia o seguir su evolución a lo largo de una reacción de titulación. Desde el comienzo del siglo XX, las técnicas potenciométricas se han utilizado para la detección de los puntos finales en los métodos volumétricos de análisis. Esto fue por Niedman en 1992. Tiene como función básica determinar la concentración de una especie electroactiva o de disolución. Consiste en la medida de la actividad o concentración de una especie química, midiendo directamente el potencial con el que se está directamente relacionada, mediante una conocida función logarítmica, conocida como la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst, donde E es el potencial de la misma celda en condiciones estándar, F es la constante de Faraday, N es el número de electrones transferidos, R es la constante de los gases, y Ke, la constante de equilibrio de la reacción global. Los cálculos se realizan despejando la constante de equilibrio a partir de la lectura de E celda y calculando la concentración deseada de su expresión en equilibrio. Clasificación de los métodos potenciométricos. Estos son el método directo y indirecto. En el método directo se determina la concentración del analito por medida directa de la diferencia de potencial en una disolución de la muestra. Una ventaja sería el método es rápido y sencillo y no es destructivo para la muestra que se va a analizar. Una desventaja sería que se debe realizar la calibración del electrodo. Otra sería el error por la variación de la fuerza iónica entre las muestras y los patrones. Métodos indirectos. Se mide la diferencia de potencial en la celda mientras varía el volumen del valorante. Una ventaja sería que no requiere calibración, es útil para muestras coloreadas o con precipitados y no hay efecto de la fuerza iónica. Una desventaja sería que es más lenta que la valoración con indicador y es un método destructivo para el analito. En el método directo se determina el pH de la muestra y el indirecto se ven las valoraciones potenciométricas. Instrumentación. Los componentes que integran el sistema de medición son el electrodo de referencia, el indicador y un dispositivo para medir el potencial. El electrodo de referencia es una semicelda con un potencial de electrodo conocido, que permanece constante a temperatura constante y es independiente de la composición de la disolución del analito. Debe cumplir con las siguientes condiciones. Debe ser potencial conocido con exactitud, potencial constante e independiente de la composición de la disolución del analito. El electrolito debe tener contacto con el medio a medir. Contamos con tres tipos de electrodos de referencia. El electrodo de hidrógeno tiene un potencial normal de 0 voltios. Es conocido como electrodo normal o estándar y su manipulación es difícil o riesgosa. Electrodos de calomelanos. Mercurio en contacto con una solución saturada de cloruro de mercurio y su potencial de electrodo del calomelano saturado a 25 grados centígrados es de 0.2444 voltios. Tenemos el electrodo de plata sumergido en una disolución de cloruro de potasio y cloruro de plata y su potencial en disolución saturada de cloruro de potasio a 25 grados centígrados es de 0.197 voltios. Puede utilizarse a temperaturas superiores a 60 grados centígrados. El electrodo indicador funciona en combinación con el electrodo de referencia. Varía cuando cambia la concentración del analito y conocemos tres tipos. Los metálicos son alambres o placas de un metal específico. Presentan gran superficie de contacto con la disolución. Los de membrana son dispositivos que poseen una membrana sensible a un determinado ion. Y los electrodos de vidrio, que son electrodos que se emplean para la determinación de pH. Valoración potenciométrica. Primero, se conecta un electrodo a un potenciómetro. Segundo,
Se diluye la muestra con 100 ml de agua destilada, colocándolo en un vaso de precipitado. Tercero, se llena la bureta con el valorante. Cuarto, se introduce el electrodo en el interior del vaso de precipitado. Quinto, agitamos con ayuda de un agitador magnético. Sexto, se anota el potencial de la disolución, volumen es igual a 0 ml y se realiza la medición. Séptimo, se añade el intervalo de 1 ml y luego en incrementos más pequeños cuando estemos cerca del punto final. Octavo, anotamos las mediciones y calculamos. Aplicaciones de la potenciometría. Una sería el análisis de iones en procesos industriales, en reposos y continuos, la determinación de monitoreo continuo de la calidad de aire y gases contaminantes, la determinación de electrolitos en fluidos fisiológicos para análisis de laboratorio, el desarrollo de biosensores basados en enzimas inmovilizadas y electrodos, la determinación de iones constituyentes en muestras de agricultura, medio ambiente y medicina.